es antialérgicos, hay dice surfactantes, pero surfactantes lo vamos a dejar para ahorita lo último. Entonces, si hablamos de antialérgicos respiratorios, lo primero que tenemos que pensar, mis hijos, es qué tan importante es para uno. Otra vez volvamos a lo mismo. Como pediatra, como alergólogo, como neumólogo, como internista, como médico general, como médico interno, como médico rural, saber de este tema vital. Se considera que 1 de cada 5 personas en el mundo tienen una alergia y especialmente alergias respiratorias. Por ejemplo, como me están escuchando hablar a mí, ahorita con el frío y con todo esto, mi rinitis me tiene muerto y con la utilización de tapabocas, pues cuando hago consulta tengo que ponerme tapabocas de quirúrgico, eso es terrible para mí. Esto quiere decir entonces que la patología es supremamente frecuente, por lo tanto ustedes deben aprender a manejar estos pacientes porque se los van a encontrar frecuentemente en su consulta. Recordemos un poco de eh, bioquímica, aunque yo no soy el experto, muy superficialmente, un poco de fisiología para hablar de la histamina. Entonces recordemos que también conocida como sustancia endógena de respuesta alérgica inmediata, que hasta hace menos de un siglo no se sabía exactamente qué era, y a partir de 1927 ya se habló de esta sustancia como constituyente del cuerpo, y que se han descubierto hasta el momento 4 receptores, ¿cierto? Los H1, H2, H3, H4. Los últimos en descubrirse fueron estos H4. Ya hemos visto los H2, ¿cierto? Específicamente en mucosa gástrica, pero también hay en útero y cerebro. Hoy vamos a hablar de los H1 principalmente, que están ubicados en músculo bronquial, gastrointestinal, cerebro. En 1987, cuando yo empezaba la universidad, ustedes no nacían, ninguno de ustedes, se descubrieron los H3, cerebro, músculo liso en bronquios, y los H4 en pulmón, hígado, vaso, sistema nervioso central, neutrófilos, eosinófilos, corazón y músculo esquelético, con esta estructura química, ¿cierto?, específica. ¿Dónde almacenamos histamina? En nuestras células de almacenamiento. Ahorita las mostraremos. Ahorita mostraremos un mastocito, ¿cierto? Las células cebadas son el sitio predominante que se ubican en todos los tejidos del cuerpo, en los basófilos, que los podemos encontrar en epidermis, mucosa gástrica, neuronas, entre otros. ¿Cuáles son las funciones de la histamina? Porque entonces uno se pone a pensar, pues madre, existe antihistamínicos, anti-H1, antihistamínicos, anti-H2, entonces ¿para qué tenemos histamina en el cuerpo? No, sí, cumple funciones importantísimas como estas, mire, desde el punto de vista inmunológico, digestivo, del sistema nervioso central. A nivel de inmunológico, da respuesta a hipersensibilidad inmediata y alérgicas. A nivel eh, digestivo, regula la secreción del ácido gástrico, ¿se acuerda? Con la gastrina y con la acetilcolina en las células parietales, pero los H2, y como neurotransmisor del sistema nervioso central. ¿Qué relación existe entre la histamina y una patología que es el asma? Entonces decimos que los receptores H1, y aquí tenemos que subrayar H1, estimulan nervios parasimpáticos, y recuerden que el parasimpático en músculo liso, sobre todo en bronquial, produce broncoconstricción, o por lo regular en el músculo liso produce contracción. Pero no se contenta solamente cuando los receptores H1 estimulan nervios parasimpáticos en esto, sino que también aumenta la permeabilidad vascular, sobre todo la venosa. Y por eso se produce esa potente vasodilatación cuando hablamos en cardiovascular del shock anafiláctico, ¿cierto? Produciendo una disminución de la presión arterial. Además, ayuda al movimiento de proteínas del plasma y leucocitos y cumple una función quimiotáctica. Recuerde que la quimiotaxis es llamar a células para que vengan, que aquí está el bochinche, aquí está el problema, vengan y ataquemos acá, para eosinófilos y neutrófilos principalmente. Este es un cuadrito del doctor Velázquez que me gustó muchísimo. Aquí está un mastocito en reposo. Y quiero que observen esto. Este es el receptor
la fracción FC del receptor 1. Aquí ya es un mastocito sensibilizado, ¿cierto? Como cuando nos exponemos al frío, al polvo, al pelo de las mascotas, los que somos alérgicos. Y entonces, fíjate que aquí ya encontramos inmunoglobulina E. Recuerden que la inmunoglobulina es la relación tan importante que tiene con las alergias. Y aquí el mastocito de granulado. ¿Por qué? Porque miren esto verde que está aquí, es el antígeno que llegó, se pegó aquí con la inmunoglobulina E y que produjo ruptura de la membrana del mastocito y salida de sustancias como cuáles, principalmente en rojo, histamina. ¿Qué otras? Proteasas tipo quimasa y triptasa. ¿Qué otras? Leucotrienos como el C4D4E4, el cual hablaré al último. Prostaglandinas como la D2, el factor activador de plaquetas, citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, 4, 5, y quimiosinas como el MIP y las linfotactinas, ¿cierto? Todo esto ustedes lo vieron en inmunología, saben más de eso ustedes que yo. Eso que estamos viendo entonces, esto es lo que nos sucede a los que somos alérgicos, y así no seamos alérgicos con sustancias hipersensibilizantes cuando nos exponemos y lo que le pasa al pobre mastocito, y por eso es que la histamina nos produce todo eso. ¿Y qué nos produce? Pues esto que estamos viendo acá, aumento de la permeabilidad, el movimiento de productos del plasma de leucocitos, quimiotácticos, broncoconstricción, toda esa vaina. Miren aquí esta fotografía, esta imagen me pareció muy bacana, también del libro del doctor Velázquez, donde encontramos la estructura del receptor de la histamina H1, H2, H3, H4. Recuerden que el H1 está más relacionado con las reacciones anafilácticas agudas, el H2 con la secreción de ácido gástrico, el H3 con la modulación de la neurotransmisión, el H4 con la inflamación y la inmunomodulación. Ahí tenemos entonces y sus segundos mensajeros y qué hacen dentro de la célula. ¿Cuáles son las acciones fisiofarmacológicas de la histamina? Este es un resumencito del doctor Velázquez también que me gusta mucho. Vasodilatación, más con los H1 que con los H2. Esto conlleva que a una pérdida de la resistencia vascular y por lo tanto hipotensión, aumento de la permeabilidad vascular y edema, ¿cierto? Y eso es lo que está relacionado. Entonces, cuando nos da una alergia, así que nos dan ronchas, mira, aumento de la permeabilidad, se escapa líquido, entonces por aparecer en las ronchas, ¿cierto? Y edema, ¿cierto? Nos hinchamos. Y lo mismo le sucede cuando estamos en presencia de un asma, por ejemplo. Pero miren esto, efectos ino y cronotrópicos positivos, sobre todo con los H2, esto todavía está en investigaciones para ver si se puede conseguir medicamentos relacionados con esto. Broncoconstricción con los H1, estimulación de la secreción gástrica con los H2, respuesta inmunológica e inflamatoria con activación de H1 y H4 e inhibición de H2. En sistema nervioso central, ¿cómo actúa la histamina? Como neurotransmisor y neuromodulador, sobre todo con receptores H1 y H4, regulando ritmos circadianos, ritmos día-noche, junto con la pineal, ingestión de alimentos, temperatura, memoria y aprendizaje, sobre todo con los H2, autorreceptores H3, neuroinflamación H4, prurito y dolor. ¿Sí se han dado cuenta que cuando uno tiene una alergia le pica? Entonces le salen las ronchas y empieza la rasquiña tan berraca. O los que somos riníticos como ustedes me estuvieran viendo ahorita, estoy rascándome la nariz de manera desesperada. Prurito y dolor podemos producir, sobre todo con los H1, y dolor neuropático, sobre todo con H3 y H4. Entonces, si hablamos de alergias respiratorias, ubiquémonos, ¿qué medicamentos podemos tener para esas alergias? ¿Qué le podemos dar a nuestros pacientes? Entonces, lógicamente, aquí está mal escrito, aquí tengo un error ortográfico yo, aquí falta una H, antihistamínicos anti-H1, que fueron descubiertos desde 1942 y a hoy, todavía esta mañana formulé una niñita que me llegó a mi consulta, ¿cierto? Con antihistamínicos. Cromoglicato de sodio, iodoxamida, ketotifeno, neurocromil. Vamos a ver a qué grupo pertenecen estos. Glucocorticoides, ¿cierto? Que ya hablamos de ellos en los
en el dolor, pero vamos a volverlos a tocar en este tema. Antileucotrienos, entre otros. Entonces empecemos hablando de los antihistamínicos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos exponemos a un alergeno? Ya vimos la diapositiva anterior donde había la degranulación. ¿Se acuerda la degranulación de mastocitos o basófilos? Con liberación de, entre otros, ya lo vimos, de histamina, prostaglandina, leucotrienos, pero además, vasodilatación, efectos quimiotácticos con atracción de neutrófilos, eosinófilos, monocitos, basófilos, pero además, constricción de músculo liso, sobre todo bronquial, o sea, broncoconstricción. Además, estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas, sobre todo las que tienen que ver con, con las alergias y entonces con el prurito. Espera un momento que me está llamando la doctora Carla Garcés. Aló, ¿qué hubo? Que parece que estoy en clase. Dígame, loco. Ya, listo. Bueno, señora. Bueno, gracias. Chao. ¿Listos? Entonces, tenemos esto, ¿verdad? ¿Cuál es la clasificación? Grandísima, ¿sí o no? Grandísima, grandísima. Y vamos a clasificar de manera general los antihistamínicos de primera generación y antihistamínicos de segunda generación. Los de primera generación, miren, ojo con este apellido que le pusimos acá, sedantes. Y aquí, no sedantes. Entonces, dentro de los sedantes, tenemos la azatadina, buclicina, sinaricina, ciproheptadina, clemastina, clorferinamina, dexclorferinamina, difenidramina, dimenhidrinato, dimentideno, hidroxicina, ketotifeno, meclicina, pimecticeno, prometacina. Larguísima la lista, ¿no? De segunda generación, acelastina, cetiricina, desloratadina, evastina, epinastina, fexofenadina, levocabastina, levocetiricina, loratadina y misolastina. Tal vez algunos de ustedes ustedes han escuchado hablar de algunos de ellos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos farmacológicos? Pues miren que por eso me gasté los primeros minutos de la clase hablando de la histamina y de todo su proceso bioquímico y fisiológico para ya hacer muy fácil la parte del mecanismo de acción de estos medicamentos. Entonces, lo primero que hacen estos son que bloquean receptores específicamente H1. Por lo tanto, previenen liberación de mediadores de inflamación, previenen o revierten la vasodilatación, disminuyen el ardor, prurito y quemazón, inhiben secreción de glándulas. Los de primera generación, si ve que aquí decía, me voy a devolver, aquí el apellido era sedantes, tienen efectos a nivel del sistema nervioso y por lo tanto tienen un efecto sedante, hipnótico, ya recuerdo cuando hablamos de hipnóticos por allá al comienzo del semestre, antieméticos, o sea que previenen el vómito, anticinetóxicos, previenen el mareo, y antivertiginosos que están relacionados con el mareo, ¿cierto? El vértigo. Inhiben secreción, y estimulante del apetito, mira, se ha descubierto que son estimulantes del apetito. Farmacocinética de manera general, encontramos antihistamínicos vía oral todos, con muy buena absorción vía oral, metabolismo hepático, excreción mixta, ¿cierto? Algunos como la desloratadina, fexofenadina, tienen excreción renalina alterada, o sea, sin sufrir procesos de metabolismo. Mira la comparación si le damos a un paciente de primera generación o si le damos uno de segunda generación. Los de primera generación vía oral, sus efectos comienzan a aparecer a los 30 minutos. ¿Cuánto dura su acción? Durante 6 a 12 horas. Los de segunda generación inician su acción 1 o 2 horas después, un poquito más demorado para iniciar su mecanismo de acción, pero su efecto se prolonga por casi todo el día. Reacciones adversas, ¿qué tenemos? Entonces,
con los de primera generación, la sedación y la somnolencia. Fíjese que la sedación y la somnolencia aparece como mecanismo de acción, pero también como reacción adversa. ¿Qué quiere decir entonces? Que depende cómo lo estemos utilizando, la sedación y la somnolencia en antihistamínicos de primera generación puede ser una reacción adversa al medicamento, pero también se puede utilizar como un uso. Y les voy a poner el ejemplo característico. Cuando usted toma antigripales, se han dado cuenta que muchos de los antigripales dicen, por ejemplo, Pax día y Pax noche. ¿Y cómo sabe el Pax que está de día o que está de noche? ¿Sí o no? ¿No se han preguntado ustedes eso? Pues la respuesta está en que los antigripales son medicamentos, son mezclas de medicamentos en los cuales viene un antihistamínico, un vasopresor y por lo regular, un AINES. O sea, un antipirético, analgésico, ¿cierto? Y antiinflamatorio. Cuando usted combina los tres, el antihistamínico, entonces, si a usted le van a dar el Pax Noche, pues tiene antihistamínico anti-H1 de primera generación, o sea que lo cede y lo duerma. Entonces, por eso es que dicen que le hace pasar una noche excelente, pues porque lo duerme. Pero si le dan el Pax día, es porque el antihistamínico de ese también es anti-H1, pero no de primera, sino de segunda generación que produce menos sueño. Ahí está la trampa. Ese es el cuento de los antigripales que sean unos de día u otros de noche. Ya vienen específicos así. Entonces, ojo que la sedación y la somnolencia puede ser una reacción adversa, porque qué tal que usted esté intentando darle a un paciente para que esté despierto y lo que le es una de primera generación, pues en ese se convierte en una reacción adversa. Pues el paciente dice, no, esa vaina me duerme mucho. Pero si usted lo da de noche con lo que quiere dormir, porque si alguna vez han experimentado una gripa fuerte, le pasa a uno todo lo contrario, ¿no? En la noche uno no puede dormir de la congestión, del malaquera, y en el día está uno así medio, cuando debe estar durmiendo está terrible. Muy bien, pero otra cosa que va acompañada de la sedación y la somnolencia es la alteración psicomotriz. Entonces está uno así como que, con esos medicamentos de primera generación sobre todo. Boca seca, algunos estreñimiento, palpitaciones de la boca seca, el estreñimiento está directamente relacionado con sus efectos antimuscarínicos, ¿cierto? Con los de segunda generación, pues la sedación y la somnolencia no aparecen, pero ojo, la loratadina a alta dosis también puede producir somnolencia. Y otras cosas que pueden producir los demás son palpitaciones y arritmias. Con algunos se puede producir lasitud, o sea, que usted no tiene ganas de nada, ni de pararse, hipotensión y coordinación, cefalea, visión borrosa, tinnitus. En algunos niños, sobre todo con los de primera generación, en lugar de sedarlos, los puede excitar y se vuelven inmamables esos chinos. Y a sobredosis, mayores efectos de estos sobre el sistema nervioso central. Precauciones y contraindicaciones. Si le va a dar uno de primera generación, advertirle de los efectos sedantes al paciente. No es piel erosionada con dermatitis cuando se utilizan algunos, que no es lo más frecuente, tópicos, glaucoma o prostatismo. En embarazo son riesgo-beneficio. Solamente cuando amerite darle, se da. Por eso yo vuelvo a insistir, si alguna de ustedes ha estado embarazada, de las damas que me están escuchando, porque los damos creo que no han estado embarazados, entonces, la vaina es esta. Yo no conozco la primera, pero no conozco la primera mujer embarazada que no le haya dado una gripa en el embarazo. ¿Sí me entienden? Entonces, la pregunta es, ¿y qué hacemos con las embarazadas y la gripa? Entonces, mi recomendación es que la traten sintomática. Acetaminofén y todas las aguas de limón con jengibre, con miel, con todo lo que quieran, pero es preferible no utilizar antihistamínicos. Si ya se necesita, pues tocará quedarlos, pero que sea bajo la supervisión del ginecólogo. Tampoco en madres lactantes y es mejor tener mucho cuidado con los viejitos cuando toman antigripales. Interacciones con los de primera generación y la cetiricina y la loratadina, que son de segunda generación, potencian efectos sedantes de otros depresores del sistema nervioso central, como por ejemplo el alcohol.
Entonces, moraleja, ¿han escuchado esto? Ustedes no, porque ustedes no, ustedes son espectacularmente inocentes. Pero a mí sí me han contado que a veces, porque yo también soy totalmente inocente. Entonces, cuando deciden ir algunos de esos otros que son malos a tomar trago, y entonces un amigo tiene gripa, le dice, tranquilo que eso se le pasa con trago. ¿Sí? Entonces el man muy juicioso se toma un antigripal antes de salir porque de todas maneras está maluco, pero le pueden más las ganas y se va con los amigos. Ojo con ese man que tomó el antigripal, porque miren que aquí dice potencia, efectos sedantes de otros depresores. ¿Qué quiere decir? Que ese man esa noche se va a quedar dormido rapidito. Entonces, si van a hacer vaca para el trago, es mejor que le pidan la plata antes de que duerma, porque se va a dormir rapidito, ¿no? Potencia el efecto sedante de otros depresores del sistema nervioso central. Todos los de primera generación, cetiricina y loratadina. No se deben usar junto con antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas, bloqueantes de canales de calcio, si se aprecia que ya no está en el mercado, procainamida o quinamida, por el peligro de arritmias cardíacas. Uso, uy, ven, imagínate todo para lo que sirven los antihistamínicos. Profilaxis crónica de procesos alérgicos, tratamientos de reacciones alérgicas en el momento, pacientes que presenten rinitis de cualquier tipo, perenne alérgica, estacional, aquí no tanto, y vasomotora, conjuntivitis alérgica, reacciones de hipersensibilidad, reacciones anafilactoides, dermatitis atópica, edema angioneurótico, mareo, mire, para el cinetosis, entonces el famosísimo mareol, que es el dimenhidrinato, ¿sí o no? Antiemético, ahí va de la mano. Para el vértigo, difenidramina, difenidrinimato. Premedicación anestésica, sobre todo la hidroxicina para síndrome parkinsoniano, resfriado común, antitusivos o la migraña como la ciproheptadina. Si yo me devuelvo a este cuadro, entonces de todos estos, hay unos que tienen, por ejemplo, la hidroxicina tiene un potente efecto sedante. Entonces, ya se utiliza más como sedante suave, por ejemplo, pacientes que están durmiendo mal y que no quieren meter medicamentos para el insomnio, pueden comenzar a meter hidroxicina suavecito. Para el mareo, por ejemplo, dimedrinato, difenidramina. Para las alergias en la piel, difenidramina, dimedrinato, loratadina, cetiricina. Para la ciproheptadina se ha utilizado a veces para las migrañas, la muclicina para aumentar el apetito. Resumencito, resumencito. Los antihistamínicos anti-H1 clásicos bloquean los receptores de H1 en el sistema nervioso central, produciendo cierto grado de sedación y en la periferia. Su acción no es completamente selectiva, inhibe receptores además de acetilcolina, noradrenalina, serotonina y dopamina, por eso es que les produce boca seca, por ejemplo, a los pacientes. Los antihistamínicos anti-H1 de segunda generación, o también llamados no sedantes, son más selectivos y por lo regular no atraviesan la barrera hematoencefálica, eso es lo que hace que no sean sedantes. Y los anti-H1 tienen propiedades antialérgicas, ya lo dijimos, poseen además propiedades antieméticas, anticinetóxicas y antivertiginosas. Bien, con eso entonces ya tienen que aprender a defender ustedes con los antihistamínicos. El siguiente grupo, entonces, tenemos los estabilizadores del mastocito y el primero que tenemos ahí es el cromoglicato. En los Estados Unidos ya poco se usa, en Europa todavía, aquí en Colombia todavía se consigue. Se propone que inhibe quimiotaxis de eosinófilos por PAF, el factor activador de plaquetas. No es, aquí otra vez faltó la H, no antihistamínico ni anticolinérgico, se excreta por vía mixta. Reacciones adversas, tos, estornudo, congestión nasal y broncoespasmo, todo lo contrario a lo que uno está buscando. En formas nasales y oftálmicas puede producir quemadura y picazón. Precauciones, ojo con esta precaución primera acá. Inicia efecto 2 a 4 semanas después.
Por lo tanto, no vayan a utilizar cromoglicato en pacientes que tienen ahorita la crisis de rinitis, pues. No útil en estados agudos. La supresión brusca del medicamento puede exacerbar ataques asmáticos. Usos en profilaxis de asma, rinitis alérgica, asma inducido por el ejercicio o conjuntivitis alérgica. El ketotifeno, ya lo habíamos visto en la lista de antihistamínicos. Entonces, en algunos textos funciona como antihistamínico y en otros funciona como un grupo aparte, porque no solamente es un antihistamínico, miren los efectos antihistamínicos, sino que también estabiliza membrana del mastocito, o sea, este tiene un poder doble, ¿verdad? Entonces, estabiliza membrana del mastocito, se propone que inhibe quimiotaxis de eosinófilos por PAF, lo mismo que habíamos visto del anterior, pero el ketotifeno, a diferencia de el cromoglicato, este sí tiene efecto antihistamínico. No es un broncodilatador, absorción oral, RAM, pues relacionadas con su poder antihistamínico, somnolencia, sequedad bucal, sensación de vértigo y aumento de peso. Con alcohol, tranquilizantes, antihistamínicos, depresores del sistema nervioso central, aumenta su efecto. Usos en profilaxis de asma, rinitis y conjuntivitis alérgica. No se utiliza tampoco de primera mano. El nedocromil, lo mismo, estabiliza membrana del mastocito, se propone que inhibe quimiotaxis de eosinófilos por PAF, no es un broncodilatador, no es un antihistamínico ni un anticolinérgico, se usa en profilaxis de asma, absorción pulmonar, excreción biliar y renal sin metabolismo, y RAM, cefalea, vómito, diarrea, irritación de garganta y tos. Muy bien, ahora vamos a un tercer grupo que ya lo conocemos muy bien, que se llaman los glucocorticoides. Ampliamente usado en procesos alérgicos, asma y EPOC en el sistema respiratorio. ¿Cómo actúan? Inhiben acción de células inflamatorias en asma como leucotrienos, eosinófilos y células cebadas. Disminuyen la hiperreactividad bronquial colinérgica como respuesta a la histamina, colinérgica, a los leucotrienos, al PAF, a los alergenos, al ejercicio, al aire frío, a los irritantes ambientales. Mire, todo esto lo controlan los glucocorticoides. Inhiben la exudación plasmática, estamos hablando de proteínas que están en el plasma, y secreción de mucosa en vía aérea inflamada. La producción de moco, por ejemplo, que congestiona a los pacientes con asma. Por lo tanto, ayuda en el control de los síntomas del asma y mejora su función pulmonar. 80-90% de la dosis es inhalada por orofaringe e ingerida para la circulación sistémica. La beclometasona posee metabolismo, la fluticasona y la budesonida sufren fenómeno de primer paso. Y paremos un momento acá. Recuerden que habíamos hablado de corticoides para el dolor y la inflamación, ¿no? Más para la inflamación que el dolor en realidad. Ya hemos hablado de la prednisona, prednisolona, dexametasona, betametasona. Estos son del mismo grupo, pero miren, tenemos otros como la beclometasona, fluticasona o budesonida. Reacciones adversas, la más común de todas y afortunadamente reversible, es que cuando los pacientes comienzan a usar los inhaladores de corticoides, comienzan a presentar disfonía. Se les oye ronco cuando están utilizando, sobre todo en los momentos de crisis. Entonces, a medida que dejan de utilizarlo o en los días que están bien, entonces la voz vuelve a su tesitura normal. Candidiasis orofaringea, candidiasis orofaringea. Entonces, sabemos que los corticoides producen inmunosupresión. En el caso de los pacientes que utilizan corticoides inhalados, entonces ellos hacen los puffs por la boca. Eso hace que el medicamento pues se absorba por vía
respiratoria, pero parte del medicamento se queda en la vía orofaringea. ¿Cuál es el lío? Que al ser inmunodepresores disminuyen la acción de la flora normal de la boca. ¿Y quién penetra entonces? Los microorganismos oportunistas como los hongos, especialmente la Candida albicans. Entonces, cómo le controlamos al paciente que no le comiencen a dar aftas en la boca? Entonces, le decimos que cuando utilice los puff, cuando se los aplique, después haga un enjuague para que los restos del medicamento que se quedaron en orofaringe puedan ser expulsados. Con el uso crónico y a altas dosis de corticoides, entre otros, ya acuerdan que cuando vimos la clase nosotros vimos otras cosas, osteoporosis, glaucoma, catarata, entre otros. Usos, profilaxis y tratamiento crónico de asma y EPOC, rinitis alérgica, otitis media ceros. Bien. Otro dentro de este grupo están los antileucotrienos. Entonces, dentro de los antileucotrienos, recordemos entonces que si yo tengo una célula y recibe un efecto estímulo nocivo, inmediatamente se granularán los fosfolípidos, ¿cierto? Que darán paso en presencia de la fosfolipasa A2 a un ácido que es el ácido araquidónico, y esta en presencia de enzimas como la lipoxygenasa o la ciclooxygenasa, por el lado de la ciclooxygenasa, hará que se degranulen o que se presenten leucotrienos como el C4D4B4. Y estos, los leucotrienos, como veremos en la siguiente diapositiva, son potentes broncoconstrictores, aumentan la secreción de moco y aumentan la permeabilidad vascular. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que estos señores leucotrienos están directamente implicados en procesos como el asma. ¿Sí ven? A partir de ahí se crearon medicamentos que inhiben la secreción de leucotrienos, por eso se llaman antileucotrienos. Entre ellos tenemos algunos como el Safirlucast, absorción oral disminuida por alimentos, metabolismo hepático, excreción por heces, vida media buena de 10 horas. RAM, entonces tenemos del tracto gastrointestinal, cefaleas, algunas reacciones de hipersensibilidad, aumento de enzimas hepáticas, alteraciones hemáticas, síndrome de Schuh-Strauss, que consiste en infecciones pulmonares, eosinofilia, vasculitis, cardiomiopatía dilatada, supremamente raro, supremamente raro. Con terfenadina, eritromicina, teofilina, disminuye la absorción del salfilucas, con ASA lo aumentan. Y otra vez, estos tampoco son útiles en ataque agudo de asma. El montelukast, absorción oral, vida media de 5 horas una vez al día, RAM del tracto gastrointestinal con sequedad bucal, reacciones de hipersensibilidad, vértigo, astenia, cefalea, desórdenes del sueño y nuevamente síndrome de Schuh-Strauss. Interacciones las mismas del salfilucas, no es un vasodilatador en sí, no es tan potente como vasodilatador como sus otros amigos. Y pralucas, vida media corta, metabolismo hepático, excreción por heces y las RAM las mismas de los anteriores. Usos de los antileucotrienos en profilaxis y tratamiento de asma y rinitis alérgica. Muy bien, hemos terminado la primera parte. Preguntas sobre antihistamínicos. Van haciéndomela mientras yo cuadro la siguiente clase. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro entonces?
Listo, muy bien. Pero cuando uno se enfrenta a pacientes con alergias respiratorias, también hay otro signo muy característico y es la tos. ¿Y qué hacemos con el paciente y la tos? Entonces, las mamás se angustian por la tos y debe ser así. Ahora ya no tanto como antes, ¿cierto? Entonces, claro que la tos no es lo más sano, claro que no. Pero lo primero que debemos recordarle nosotros como médicos a nuestros pacientes y sobre todo si son chiquitines a las mamás es que la tos es un mecanismo de defensa y como tal, y como tal, uno no debe preocuparse tanto por la tos como por lo que qué está produciendo esa tos, qué está llevando al chiquitín o a la persona adulta a producir la tos. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque si nosotros nos distraemos pensando que dándole un jarabe antitusivo y el paciente se le va a acabar la tos y el problema ya está solucionado, pues estamos muy equivocados. Les voy a poner un ejemplo. Le llega a su consulta un chiquitín de 5 años que hace 3 días presenta tos. La mamá dice que no, que el niño estaba bien, que no le ha dado fiebre, ¿no? Hace unos 3 días, antes de ayer, estaba jugando con los amigos por la tarde, nada, él estuvo bien y todo por la noche. Y ya después de que llegó con los amiguitos, ya comenzó a toser, pero no le ha dado fiebre, los oídos están bien, no está secretando, el chino está bien, pero sí tiene tos. Usted dice, hijo de madre, este chino le va a dar una neumonía, le toman una placa y, oh sorpresa, se encuentran una ficha con la que estaban jugando los chinos. El chino se tragó una ficha y se fue por vía respiratoria y eso es lo que le está produciendo la tos. Mire, ¿de qué le serviría a un niño ahí darle un antitusivo? De nada. Segundo ejemplo, que ahorita va a aparecer ahí en las diapositivas. Paciente de 50 años, que hace unos 4 meses estaba bien y lleva como un mes con tos. Lo único extraño, sin fiebre, sin nada, pero es una tos terrible. Lo único raro es que hace 2 meses lo diagnosticaron como hipertenso y está tomando captopril. Entonces usted le va a dar jarabe para la tos, pero el problema no es el jarabe para la tos ni la tos, el problema de la tos la está produciendo el medicamento. Solamente por ponerle 2 ejemplos para que ustedes se den cuenta que la tos no es sino un mecanismo de defensa y que de nada me sirve a mí utilizar estos antitusivos si yo en realidad no me estoy dando cuenta de qué es lo que le está produciendo la tos a los chicos o, o al adulto. Entonces, la tos es un mecanismo de defensa. En niños con irritación, broncoespasmo y tos, lo que debemos utilizar son broncodilatadores, no antitusivos. En pacientes que presenten consumo de medicamentos como IECA y algunos betabloqueadores, pues lo que hay que hacer es pensar en cambiar el medicamento. Entonces, ¿cuándo está indicado un antitusivo? Usted lo tiene que decidir como médico. En tos seca y productiva, aquí también hay una error de ortografía, peligro cardiopulmonar que afecte la vida del paciente. Miren esto, no se deben dar antitusivos en niños menores de 2 años, excepto que tengan una infección que se llama tos ferina. De ahí para allá sí, de ahí para allá sí, no hay ningún problema. Pero si el chino tiene menos de 2 años y tiene tos, hay que mirar exactamente y tratarle la causa y no darle antitusivos. Bien, entonces en la tos por irritación, uno podría pensar en otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, la gran discusión de toda la vida. Creo que si yo les pregunto a ustedes ahorita en este momento, ¿qué recomiendan en todas las casas cuando alguien tiene tos? ¿Cuál es el
¿Cuál es el ingrediente que no ha de faltar en cualquier fórmula casera para curar la tos? Y todos me contestarán si están pensando allá la respuesta, todos están pensando en lo que yo también les voy a decir ahorita. Todos tienen miel. ¿Cierto o no es cierto? Claro que es cierto. La pregunta es, ¿sirve la miel en estos casos? La respuesta es sí. Algunos profesores de usted más adelante dirán, eso no sirve para nada, pero el efecto placebo que tiene es efectivísimo. Ahora, el problema es cómo la revuelven, ¿no? Yo he conocido una y mil fórmulas para la tos con la miel y cualquier cantidad de babosadas. Por ejemplo, les voy a poner solamente ejemplos y si ustedes están escuchando en sus casas me dirán si es mentira. Y si de pronto mamá está por ahí, pues cierren el micrófono mío, pues, porque después me meten líos con su mamá. Pero díganme si no han escuchado hablar, por ejemplo, miel de abejas con limón. Por ejemplo, miel de abejas con jengibre. Por ejemplo, miel de abejas con cebolla cabezona y dejadas al sereno. Gas y mil veces gas. Eso es una reporquería. O sea, el man que toma esa vaina es un varón. ¿Sí o no? Y merece un aplauso. Y se le quita la tos por la porquería que está tomando. ¿Sí o no? Y así, miel con Halls. Díganme que no han oído hablar de que hay una fórmula. Yo me moría de la risa en estos días que mi hijo chiquito me contaba de miel de abeja con un Halls negro con leche. No, mano, no, no, ¿dónde hemos llegado? No, 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 o sea, ya esto es el acabose de la farmacología. Pero que se lo toman o no. Y entonces aquí viene lo que dice aquí abajo. Aplicación tópica de mentol con alcanfor. ¿Alguna vez le han colocado para la tos pomada esa vaina Big? Dígame que no. ¿Sí o no? Y entonces quedan oliendo delicioso con esa vaina. Y uno huele esa vaina y siente por el mentol y el alcanfor. Pues los estudios dicen que de alguna manera pueden servir en tos por irritación. Si la cosa no es, por ejemplo, como les dije, o por medicamentos, o porque se tragó una cosa, o hay un cuerpo extraño, porque tienen un tumor, pues todavía no hay estudios que digan que los cánceres de pulmón se curan a punta de miel de abejas y cebolla cabezona, ¿no? Al sereno, ni con ungüento Vic. Muy bien. ¿Cómo clasificamos entonces los antitusivos? En antitusivos que afectan el sistema nervioso central y antitusivos que afectan a nivel periférico o actúan a nivel periférico. Los de a nivel del sistema nervioso central los podemos dividir en dos, en narcóticos y en no narcóticos. Los narcóticos los podemos dividir, entre ellos encontramos la codeína, la hidrocodina, de las cuales ya habíamos hablado en algún momento. ¿Se acuerda cuando hablamos de opioides? Aquí no se utilizan para el dolor, aquí se utilizan para la tos por receptores a nivel del sistema nervioso central que están relacionados, más que con el dolor, también opioides, están relacionados con la producción de la tos. Recuerden que el reflejo tusígeno está relacionado con la vía aferente por décimo par a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, allá también hay receptores opioides que disminuyen la sensación de tos. ¿Cuál es el lío? Pues que estos derivados opioides directamente ya lo vimos. Son narcóticos, no son narcóticos potentes, pero igual siguen siendo narcóticos. Y hay unos que actúan a nivel del sistema nervioso central, no necesariamente siendo narcóticos, como el dextrometorfano, la noscapina, el clofedianol, el clobitunol, el cipeprol. A nivel periférico, encontramos algunos antihistamínicos, la miel de abejas, miren nuestra miel de abejas y broncodilatadores. Dentro de los antihistamínicos tenemos la difenhidramina, la prometacina, la levodopropicina.
Para recordar, la codeína y la hidrocodeína son medicamentos muy usados para la tos, pero desafortunadamente en países como los Estados Unidos ya no se pueden vender libremente porque como los gringos meten de todo, encontraron que una forma fácil de poder drogarse era metiendo codeína y de hidrocodeína, los jarabitos de la tos. Si quieren, hay especiales, ahí estaba viendo un especial hace unos año y medio, donde veía yo que la codeína y la hidrocodeína la revuelven con gaseosas, con jugos que compran en los supermercados, la revuelven y se pegan unas trabadas impresionantes, ¿verdad? Entonces, un jarabe de codeína que en Colombia cuesta 12.000 pesos, tranquilamente le pueden dar 2, 3.000, 4.000 dólares en los Estados Unidos. Ahí tienen un negocio de emprendimiento ustedes. Espero que no lo vayan a hacer, ¿cierto? Entonces, la codeína y la hidrocodeína son derivados, ya sabemos, similares a la morfina, con acción ¿dónde? En el centro de la tos que está ubicado, ya lo sabemos, en el bulbo raquídeo. RAM y precauciones y contraindicaciones e interacciones, ya las hemos visto. RAM, náuseas, estreñimiento, sedación, dependencia física y depresión respiratoria. Ya esto habíamos hablado cuando hablamos de opioides. Precauciones y contraindicaciones, pacientes con daño hepático, en pacientes asmáticos, enfisematosos, no por el peligro de insuficiencia respiratoria, y la codeína no se da en niños menores de 2 años. Interacciones, aumenta el efecto depresor con alcohol, tranquilizantes y depresores. El cipeprol es un no narcótico con efecto periférico, pero en sobredosis puede producir euforia, convulsiones, edema cerebral y coma, y se ha determinado que en cierto momento puede tener problemas de farmacodependencia. La cloperastina de acción central con efectos antihistamínicos, miren lo interesante, ¿verdad? La levodropopicina es periférica, derivado de los antihistamínicos. Bloquea vía aferente vagal, RAM, el tracto gastrointestinal, somnolencia, cefalea, palpitaciones. Interacciones, aumenta la somnolencia con depresores, le dice depresores, del sistema nervioso central, contraindicada en daño hepático, renal y embarazo. La noscapina, opiáceo no narcótico, no analgésico ni sedante, débil efecto broncodilatador. Entonces, ahí tienen antitusivos, perdón, para que se diviertan. Pero si ustedes se han dado cuenta, cuando uno coge un jarabe para la tos, no vienen solos y siempre le dice, este es un antitusivo, expectorante y antimucolítico. Entonces, pues madre, es porque viene mezclado, lo mismo que pasa con los antigripales, no viene con un solo componente, a veces sí viene con uno solo, ahorita les mostraré un cuadrito de cómo vienen. La otra vaina es los expectorantes, o sea, medicamentos que me ayudan a sacar las expectoraciones. Los aceptados en Colombia tenemos el guayacolato, la bromexina, el amonio cloruro, los ioduros, el IPECA, pero los que se utilizan principalmente son los dos primeros. El guayacolato o guaifenicina, mire cómo actúa, mecanismo de acción actúa por irritación gástrica y efecto emético, ¿cierto? Entonces, induce a que el paciente tenga ganas de vomitar y por eso saca lo que tiene por dentro. Disminuye la tensión superficial y adhesividad del moco. RAM del tracto gastrointestinal, lógicamente porque produce irritación gástrica, náuseas y vómito, pues lo puede llevar hasta el vómito al paciente. Y precaución en pacientes que tengan como antecedente úlcera péptica, porque miren, produce irritación gástrica. Los mucolíticos, entonces la palabra mucolítico ya lo va guiando a uno, hacia dónde va. Entonces dice, mucolíticos quiere decir que cogen el moco y lo lisan, disminuyen la viscosidad de las secreciones y así facilitan su eliminación. Claro, si el moco es muy espeso no es fácil de eliminar. En cambio, si usted tiene un medicamento como estos que rompen glicoproteínas del moco, esto facilita la tos productiva para que saque las secreciones cuando no se
necesitan. Entre ellos tenemos la N-acetilcisteína, el ambroxol, la bromexina, la carboximetilcisteína, la erdosteína. La N-acetilcisteína es nebulizado oral y nasal. Uso para intoxicación por acetaminofén. Miren que tiene un uso totalmente distinto a lo que estamos hablando ahorita en clase. Uso para intoxicación por acetaminofén. Antioxidante, RAM, vómito y reacción alérgica. Precauciones, asmáticos, ancianos y úlcera péptica. Otro es el ambroxol y la bromexina, ya lo habíamos visto anteriormente. El ambroxol es el metabolito activo de la bromexina. Aumenta la secreción traqueobronquial y la actividad ciliar, barriendo todo y sacando todo. Usos en bronquitis aguda, en bronquitis crónica, en enfisema. La bromexina, como acabamos de ver, no solamente es mucolítico, también es expectorante. La carboximetilcisteína o carbocisteína es de la familia de la N-acetilcisteína. Su mecanismo de acción aquí es igual. Este ya no actúa contra la intoxicación por acetaminofén. RAM, cefaleas, náuseas, diarreas y hemorragias digestivas. La erdosteína, ¿cierto? Disminuye la viscosidad de producción de moco, produce ruptura de puentes disulfuros de glicoproteínas del moco, volviéndolo más filante y haciendo que pueda fácilmente salir por la tos. Precauciones y contraindicaciones, pacientes diabéticos con alteraciones como la fenilcetonuria, no se debe dar en menores de 2 años, en mujeres embarazadas y en lactancia, y hay que disminuir la dosis en pacientes que tengan antecedente de insuficiencia renal o antecedente de insuficiencia hepática. Vamos a hablar por último de los surfactantes. Solamente recordarles aquí la producción del surfactante o sustancia tensoactiva se da hacia la semana 27-28 de gestación, producida por una de las 3 tipos de células que encontramos en los alvéolos, que son los neumocitos tipo 2, lo que facilita la estabilidad del alvéolo y los bronquiolos y previene enfermedades como la membrana hialina o el síndrome de meconio aspirado. Los que más importantes encontramos son derivados. Cuando ya los sacamos como medicamentos, las sustancias tensoactivas son derivados de porcinos, bovinos o también sintéticos. Espérenme un momento. Entonces, ¿cuál es la función del surfactante? Ya sabemos, reduce en forma significativa la tensión superficial del alvéolo pulmonar, previniendo el colapso durante la expiración. Sí, porque el alvéolo cuando está lleno de aire, sus paredes están desplegadas gracias a esta sustancia. Cuando botamos el aire, disminuimos la presión, las paredes tienden a colapsarse, pero no lo hacen gracias a que tenemos esta sustancia que se llama sustancia tensoactiva. ¿De qué está compuesto normalmente el surfactante que nosotros producimos, como les dije, hacia la semana 27-28? 80% son fosfolípidos, 8% son lípidos neutrales, 12% proteínas. De esos fosfolípidos, el que predomina es el DPPC. ¿Y DPPC qué significa? Significa dipalmitoil, fosfatidil, colina. Además, otro tipo de fosfatidilcolinas insaturadas, fosfatidilglicerol o fosfatidilinositol. Este dipalmitoilfosfatidilcolina tiene la propiedad de que reduce la tensión superficial alveolar, pero requiere de proteínas del surfactante. O sea, el surfactante a punta de solo fosfolípidos no funciona bien. Y además de otros lípidos para facilitar la absorción en la interfase aire-líquido. Entonces, esas proteínas, ¿cuáles son? Son apoproteínas y se dividen en 4 tipos de apoproteínas.
la SPA, la B, la C y la D. Se dividen en 2 y 2. Dos de ellas son hidrofílicas, como la A y la D. Juegan un rol en defensa contra patógenos inhalados y la primera, además, en función regulatoria en la formación de monocapa que reduce la tensión superficial. Juegan un papel importantísimo entonces junto con los fosfolípidos. Y las otras dos son proteínas hidrofóbicas, la B y la C, necesarias para mejorar la extensión de los fosfolípidos en los espacios aéreos. La B promueve la absorción de fosfolípidos e induce la inserción de ellos dentro de la monocapa, y la C estimula la inserción de los fosfolípidos y puede incrementar la resistencia al surfactante, a la inhibición por proteínas séricas y líquido pulmonar. Recordemos un poquitico del metabolismo y la fisiología. Entonces sabemos que son producidos por los neumocitos tipo del alvéolo y que son ensamblados, este es ensamblado en el almacén y almacenado en los cuerpos laminares, transportados por exocitosis a la capa líquida del alvéolo formando una estructura llamada mielina tubular, que es la principal fuente de la monocapa producida por este surfactante. Permite que los grupos acilgrasos hidrofóbicos de los fosfolípidos se extiendan hacia el aire, mientras que las cabezas polares hidrofílicas lo hacen hacia el agua. ¿Qué hace este surfactante? Disminuye la tensión superficial en la interfaz aire-líquido, reemplazando el agua en la superficie. Y con esto, ¿qué conseguimos? Impedir que se colapsen las paredes del alvéolo. Los lípidos desde la monocapa pueden reentrar al neumocito tipo 2 por endocitosis y formar cuerpos multivesiculares que vuelven a ser reciclados por la incorporación rápida de cuerpos laminares o degradados por lisosomas. Si ya hablamos del surfactante como medicamento, entonces, ¿cuáles encontramos en el mercado? Encontramos los naturales y los sintéticos, como dije en la primera diapositiva. Los naturales, específicamente, derivados de pulmones de bovino o de cerdo. Dice que todos los surfactantes naturales contienen apoproteína B y C, pero los extractos de pulmón, como sorbata y corzol, contienen menos del 10% de la B encontrada en los extractos de lavado de pulmón. Otros derivados de bovino, entonces el surbanta, el beractán y el surfactán. El surfactán tiene lípidos extraídos de pulmón de bovino junto con dipalmitoil, fosfatilcolina, tripalmitoilglicerol y ácido palmítico. Y aquí tenemos otros más. Si son derivados del cerdo, tenemos el poractán, el corosur. Tiene pulmón de cerdo que ha sido sometido a extracciones mediante sustancias como esas que dicen ahí que no me interesa, y que consiste en 99% en líquidos polares, o sea, fosfolípidos, y un 1% de proteínas hidrofóbicas de bajo peso molecular como las B y las C. Los artificiales, una mezcla de fosfolípidos tensoactivos como el colfoseril palmitoato. En este el Exosurf tiene 85% de dipalmitoil fosfatilcolina, un 9% de hexadecanol, un 6% de tiloxapol, y otros tienen mezclas como 7-3 entre dipalmitoil fosfatilcolina y fosfatilglicerol. Siempre pues el DPPC sigue siendo el primer componente. Aquí tenemos algunos otros y en qué países se producen. Esta es una diapositiva vieja del 2006. Bien, lo interesante es saber cuándo vamos a utilizar. Pues definitivamente los surfactantes sí ya no son de manejo del médico general, ni siquiera del pediatra, es más del neonatólogo, los que están en la unidad de cuidado neonatal, de cuidado intensivo neonatal. ¿En quiénes se utilizan? Pues en chiquitines prematuros, que todavía el surfactante que se produjo en la semana 26-27, pero que comienza a actuar en la semana 34, hasta ahora están empezando a actuar. Entonces, los efectos pulmonares,
cuando le colocamos a un paciente prematuro que tiene dificultad respiratoria y necesita surfactante, ¿qué pretendemos conseguir? Uno, mejoría en la función pulmonar y en la expansión alveolar. O sea, que los alvéolos que están por ahí medio raros, que mejoren su funcionalidad. Recuerden ustedes que así un chiquitín nazca de tiempo completo, ustedes lo saben por embriología, por histología, que la maduración pulmonar se produce después del nacimiento. La expansión total de los alvéolos no se produce sino hasta completar más o menos 8 años. Pero en los chiquitines prematuros es que hay muy poquitos, entonces hay que intentar salvar los que más se puedan. Además que se consigue rápida mejoría en la oxigenación y disminución en el grado de soporte ventilatorio. Son chicos que rápidamente van a salir del ventilador mecánico si ya los alvéolos comienzan a hacer su efecto. Aumento de la capacidad residual funcional, eso lo vimos en fisiología del sistema respiratorio y hablamos de las capacidades y de los volúmenes. Y habíamos dicho que las capacidades son la suma de dos o más volúmenes, entre ellos la capacidad residual funcional. Otra cosa que produce esto en los chiquitines es incremento más lento y variable de la distensibilidad pulmonar, haciendo que los pulmones comiencen a expandirse hasta donde puedan. Otra, disminución de los shunts, ventilación, perfusión pulmonar. Recuerden ustedes que para que un pulmón funcione, entonces los alvéolos tienen que estar llenos de aires y a ellos llegar capilares llenos de sangre. Si hay una parte donde no hay capilares, pues ¿para qué mandamos alvéolos? ¿Para qué abrimos alvéolos allá? Y al contrario, si tengo alvéolos que no están llenos de aire, ¿para qué mando sangre para allá? ¿Qué hacemos? Distribuimos la sangre para otros lados. ¿A eso cómo se llama? Shunts, ventilación, perfusión. ¿Qué pasa cuando ya le comenzamos a dar surfactante a los pacientes? Pues que esos shunts van desapareciendo y ya los sitios donde había antes capilares abiertos vuelven a existir porque ya hay alvéolos abiertos con aire. ¿Qué efectos podemos hablar, cierto, que se pueden conseguir en la circulación pulmonar? Hay cuando le damos el surfactante al chiquitín, disminución de la presión de la arteria pulmonar, que cuando no lo tiene está intentando compensar, pero pues si no se puede, el intercambio es difícil. Aumento del flujo de la arteria pulmonar, aumento de la velocidad del flujo ductal hasta el circuito sistémico pulmonar, todo intentando ventilar muy bien. Muy bien. Y por último, un cuadrito de resumen de antitusivos expectorantes y mucolíticos. Ah, no, me faltó otro. Ahorita ya lo proyecto. Entonces, veamos. La codeína, nombre comercial para codeína o dihidrocodeína, vienen en forma de jarabes y cápsulas. Vía oral 5 a 10 centímetros cada 6 o 8 horas o una cápsula no. El dextrometorfano, el bisoltucin en jarabes. La bromexina con guayacolato, que es la combinación que más encontramos como antitusivo expectorante. El broncochen, viene en jarabes. ¿No? Ah, ya. Espérate, entonces aprovechemos, yo busco, ahora que no estoy proyectando, espérate, yo busco mis diapositivas de antihistamínicos de una vez. Ah, listo. Listo, ahí la están viendo. Listo. Esa es la que le acabo de comentar. Codeína, dextrometorfano, la combinación bromexina, guayacolato, el broncochen, o la levodropopicina, el levoprom, es un jarabe que se utiliza con cierta frecuencia para la tos, la N-acetilcisteína, el fluimucil, mucolid, aflux. El ambroxol, como Solvan, que tal vez es el más famoso de todos, o como ambroxol genérico. La bromexina, el bisolbón,
que también es un jarabe muy famoso, el mucobrón. La carbocisteína en chiquitines, la mucosina. La ergosteína en el dosteín, también vienen varios presentaciones. Espérenme. Y por último, Doctor, N-acetilcisteína, es la misma que se utiliza como para el soporte hepático. sí, pero para la intoxicación por acetaminofén sobre todo. Sí, señor. Porque es un quelante. De antihistamínicos, ahí tienen la lista completa, una lista, pues, por ejemplo, la buclicina, Apeco, Dietrex o Proaptet. La buclicina se utiliza para abrir el apetito, por ejemplo. O sea, en ustedes no se necesita, ¿cierto? Vienen en jarabes o en tabletas. Se utiliza como antihistamínico para el mareo, sí, pero también se utiliza, mire, para prevenir cinetosis, se puede dar 50 miligramos 30 minutos antes. La cetiricina, muy utilizada para alergias, tiene muchas presentaciones. La ciproheptadina, también se puede utilizar también para la migraña. La clemastina para las alergias, sobre todo en la piel, el cabejil, cuando nos pica un mosco y se nos hincha la mano completa, o los pacientes que le dan alergia a algún alimento, con la clorferinamina también. Y para el mareo también, la desloratadina, para todo tipo de alergias. Recuerden que esta es la cetiricina, loratadina, desloratadina. Cuando la vayan a utilizar, o sea, los antihistamínicos de segunda generación, como tienen una vida media tan larga, lo ideal es utilizarlo una sola dosis en la noche. Los otros se pueden utilizar, los antihistamínicos anti-H1 de primera generación, 2 a 3 veces al día. Miren el dimenhidrinato. Por ejemplo, miren este nombre tan diciente, Bombiaje, ¿cierto? Para los que se vomitan en el vomitariano, pues el Mareol también, el Dramamine, el Dimenol, estos son los más famosos, ¿no? Recuerde que si usted lo va a utilizar para el mareo en el carro, o sea, para la cinetosis, tiene que dárselo 30 minutos antes para que comience a hacer efecto, porque si usted se lo da después, como el medicamento tiene una etapa de latencia, cuando ya comienza a hacer efecto, ya se han vomitado. La hidroxicina, que produce alto efecto sedante, por eso hay uno que se llama Sedar, Iderax, hidroxicina. En sedación preoperatoria, 25 a 100 miligramos orales o intramusculares, o cuando ustedes tienen un insomnio, pero agudo y que quieren dormir un poquito mejor, unos días, nomás unos 3, 4 días pueden tomar. Pueden mandar hidroxicina, 25 a 50 miligramos. Como antiemético también, o para la ansiedad y el prurito también se puede dar. El ketotifeno, el ketobron, azmiquedodifen también, para las alergias. La levocetiricina, para alergias también. Rinitis, loratadina también para la rinitis. Bien, nos hemos dado un paseo por todo el sistema respiratorio para las patologías más frecuentes que se van a encontrar, unas sí ya no tan frecuentes como la enfermedad de membrana hialina y el surfactante, simplemente para que lo conozcan y cuando lleguen por allá a neonatología no los cojan tan bichis. Preguntas, por favor. Sí, sí, toca, toca, y sí toca darles porque es que no sé si la vieron ya vieron ya vieron, Sí, ¿cómo se la llama esa tosferina. materia? Bueno, esa que ustedes están pensando. Microbiología, ustedes vieron la tosferina y vieron los videos de los chiquitines con esa tos en quintas. Entonces sí hay que intentar disminuir la tos, ahí sí está indicado. Pues sí, pucha, es que depende de la edad, ¿no? Hay varias opciones. Los narcóticos hay que tenerles un miedo porque, güey, madre, puede intoxicar un chino de esos, ¿no? Algunos pediatras son agresivos y los pueden utilizar, otros no, definitivamente no.
pueden ser los periféricos, ¿no? Se podrían utilizar, pero con mucho cuidado, bajo mucha supervisión. Bueno. Bien, si no hay más preguntas, entonces recuerden que hasta hoy entra lo del parcial para el próximo viernes. ¿Listos? Ya el martes nos vemos en la siguiente clase. ¿Listos? Gracias. Doctor, no es una era para excusar a los compañeros que no se pudieron conectar. Creo que la doctora Carolina también ya lo llamó. Sí, ya me llamo. Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, doctor. Listo. Gracias a todos. A ti. Gracias. Dale, Bueno, gracias. chao.